Salmos 25:8 dice: Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Sí? Esta palabra dice que Dios es bueno y Dios es recto. Por eso, ¿qué cosa le enseña Dios a los pecadores? El camino. Hay un camino, ¿sí? Para ir al cielo hay un solo camino. Correctamente hay un solo camino. Por eso esta parte es importante, que las personas descubran cuál es ese camino. ¿Cuál es el camino correcto para ir al cielo? Aquí dice: Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Quién le enseña al pecador el camino correcto al cielo? ¿Quién? Dios. Dios que es bueno, Dios que es recto, les enseña el camino. ¿Cuál camino? El camino al cielo, el camino correcto. Dios le enseña al pecador. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y recto. Dios es bueno y recto. Por eso Él tiene que enseñarle al pecador cuál es el camino al cielo. Dios mismo se encarga de enseñarle al pecador cuál es el camino correcto para ir al cielo. ¿Por qué? Los pecadores tienen un camino. Ellos tienen un camino para ir al cielo, pero ese camino es el camino equivocado. Entonces, si le preguntamos a una persona: ¿usted es pecadora? Sí, yo soy pecador. Todos somos pecadores. ¿Y usted cree en Dios? Sí. El pecador dice que él cree en Dios y por eso él piensa que ya sabe cuál es el camino al cielo. No. Aquí enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Bueno y recto es Jehová. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él es bueno y recto. ¿Y qué hace? Por tanto, Él enseñará. Dios tiene que enseñarle al pecador. ¿Qué cosa tiene que enseñarle? El camino. Si Dios no le enseña el camino al pecador para que vaya al cielo, el pecador se pierde. El pecador tiene que ir al infierno. Por eso, como Dios es bueno y Dios es recto, Dios mismo tiene que enseñar al pecador el camino correcto. ¿Por qué? El pecador no sabe el camino al cielo. Él no sabe cómo ir al reino de Dios. Vamos a mirar un momento. ¿Por qué Dios tiene que enseñarle el camino al pecador? El camino correcto, el camino exacto. Miremos un momento. Isaías capítulo 55. Vamos a mirar. Libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, el versículo 7. Isaías 55, 7 dice: Deje el impío su camino. ¿Qué es lo que Dios le pide al pecador que el pecador haga? No le está diciendo al pecador que tiene que orar, que tiene que cumplir los mandamientos, que tiene que ayunar, que tiene que hacer vigilias, que tiene que portarse bien. No. Dios lo que le enseña al pecador, el problema del pecador es el camino que tiene. Porque el pecador no va en la dirección de Dios. El pecador va en la dirección opuesta a Dios. Aquí dice, Isaías 55, 7. Deje el impío su camino. ¿Cuál es el problema del pecador? Bíblicamente, el problema del pecador es su camino. Porque el pecador no camina con Dios. El pecador no anda con Dios. Aunque si le preguntamos a un pecador: ¿usted cree en Dios? ¿Qué dice el pecador? Sí, yo creo en Dios. Yo creo. Pero ¿qué enseña la Biblia? El pecador no cree en Dios. Por eso Dios claramente muestra cuál es el problema del pecador. Deje el impío su camino. El pecador tiene un camino diferente al camino de Dios. No es el camino de Dios. Por eso Dios aquí
le ordena al pecador: deje su camino, no crea en su propio camino. Aquí dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios enseña cuál es el problema del pecador: el camino que el pecador tiene. El pecador no tiene un camino para Dios, para encontrarse con Dios. El pecador va en la posición contraria a Dios. Pues cuando Dios se encontró con Saulo de Tarso, ¿qué pensaba? Él pensaba: yo creo en Dios. Yo soy pecador, pero yo creo en Dios. Pero Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú no eres mi amigo, tú eres mi enemigo. Le enseñó: tú eres pecador, tú eres quien me resiste. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Jesucristo, Dios le enseñó a Pablo: Pablo, tú no me sigues, tú estás en contra de mí. Pero Pablo, ¿qué pensaba? Que Pablo era un fiel seguidor de Dios. Pablo pensaba que era una persona fiel a Dios, un fiel creyente. Pero cuando Saulo se encuentra con Cristo, ¿Cristo qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú eres mi enemigo. Jesucristo le enseñó a Pablo: Pablo, tienes un camino contrario al camino de Dios. Tú no sigues a Dios, no crees en Dios. Esa verdad choca en ese momento con Saulo, pero él descubrió: Dios me enseñó la verdad. Yo no sigo a Dios, yo no creo en Dios. Por eso, luego se convierte en el apóstol Pablo y él testifica, dice: yo era incrédulo ignorantemente. Yo pensaba que creía en Dios, pero ¿yo qué era? Yo era incrédulo. Yo no creía en Dios, era blasfemo, perseguidor de Dios. Eso descubrió él. Por eso Dios nos enseña el arrepentimiento verdadero, Isaías 55:7. ¿El arrepentimiento verdadero cuál es? Deje el impío su camino. El pecador tiene que dejar su camino. ¿Por qué? El pecador tiene un camino diferente a Dios. Cristo dijo: yo soy el camino. ¿Qué significa? Si Dios le enseña al pecador que deje su camino, es porque no tiene a Cristo. Tiene otro camino diferente, que no es Dios, que no es Jesucristo. Por eso, para encontrarse con Jesucristo, el pecador, ¿qué tiene que hacer bíblicamente? Dejar el camino equivocado, porque el pecador está siguiendo a Satanás. Está en un camino equivocado, va en un camino hacia el infierno. Por eso Dios le enseña al pecador la verdad. ¿Y qué le dice? Cuando Dios le enseña al pecador el camino correcto, Dios mismo le enseñará. Salmos 25:8. Dice que Dios es bueno y recto. Él enseñará a los pecadores el camino. Los pecadores no saben el camino correcto, los pecadores no creen en Dios. Por eso Dios tiene que enseñarle al pecador el camino correcto para ir al cielo. ¿Cómo le enseña Dios al pecador el camino correcto? Aquí dice el versículo 7. Deje el impío su camino. Dios le dice: pecador, deja tu camino. Pecador, estás equivocado. ¿En qué camino estás? Cuando Adán pecó, lo primero que Dios le pregunta a Adán es: ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Adán ya se perdió. El pecador es un perdido. Perdió el camino, perdió a Dios. Por eso Dios quiere que las personas espiritualmente se ubiquen delante de Dios. ¿Dónde está mi corazón? Si yo soy pecador y Dios me llama hoy, si yo muero, Dios me llama a su presencia, ¿a dónde voy como pecador? Al cielo no voy. Por eso Dios le enseña al pecador: deje su camino. Estás equivocado como pecador.
Tienes que dejar tu camino porque el pecador no anda con Dios, no camina con Dios. Pecadores sin Dios, sin fe, sin santidad. Eso es un pecador bíblicamente. Bíblicamente es así. Por eso, como Dios es bueno y Dios es recto, Dios le enseña a los pecadores el camino para que se encuentren con Dios. Porque Dios es bueno. Dios es recto. Dios quiere que todos se salven, todas las almas se salven, todas las personas se salven. Por eso, Él le enseña al pecador el camino. Cuando Noé habló del diluvio, durante muchos años, a través de Noé, predicando Noé, les enseñó el camino de salvación, el arca. Dios le enseñó a los pecadores el camino, el arca, no hay más camino. Pero muchos no quisieron creer en el camino que Dios les había enseñado, que era ¿cuál? El arca. Ese era el camino, no había más camino. Para que se salvaran de los 40 días de la ira de Dios. Cuando viniera el diluvio, eran 40 días que iba a experimentar la raza humana el diluvio, la ira de Dios. 40 días que iba a llover sin cesar. Hasta la montaña más alta, el agua iba a subir 7 metros, el Everest, así. Por eso Dios les enseñó el camino a través de Moisés, que era pregonero de justicia. Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? El perdón del pecado. A través del arca podían ser salvos. No por la obra de ellos. Por la obra de Dios podían ser salvos. De la ira de Dios. Del diluvio de la ira de Dios. Solamente se podía escapar dentro del arca. Solamente se podía ser salvo del diluvio de la ira de Dios dentro del arca. Por eso Dios les habló a través de ¿quién? De Noé. Entren al arca. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dentro de Cristo. Esos están salvos, dentro de la gracia, dentro de la misericordia, dentro del amor de Dios. Esa arca es el ejemplo del amor de Dios. Dentro del amor de Dios no hay condenación. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso cuando una persona está dentro de Cristo, dentro de su corazón tiene que acabarse la condenación. El miedo de la condenación. El miedo al infierno. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene que darle una seguridad. Yo estoy dentro del arca, estoy salvo. Así como a través de esa madera del arca eran salvos los que entraran dentro del arca. También nosotros por la cruz de Cristo somos salvos. A través de ese madero es un ejemplo también así como del arca. Cristo cuando muere, los brazos están abiertos para todos. Esa sangre que Él derrama, esa sangre nos limpia del pecado a todos. A todos, para todos. No hay nadie que se quede sin la misericordia y sin la gracia. El arca era para todos. La cruz, para todos. La muerte de Cristo, para todos. Para entonces encontrarnos con Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el arrepentimiento bíblico? Dejar nuestro propio camino, dejar nuestra propia confianza, dejar de creer en nosotros. Ese es el camino equivocado. Dejar de creer en Satanás. Ese es el arrepentimiento bíblico. Dejar de creer en nosotros mismos, dejar de creer en Satanás. Y creer en Dios es la fe verdadera. Pero para creer en Dios, tenemos primero que dejar nuestro propio camino. ¿Cuál camino? Creemos en nosotros mismos. Para creer en Dios, tenemos que dejar de creer en nosotros para poder creer en la Biblia. Dejar de creer en nosotros para poder creer en ¿quién? En Dios. La Biblia es el corazón de Dios. La fe es creer en la palabra de Dios, creer en Dios. Dejando nuestro camino, dice la Biblia, lo básico. Dejando de creer en nuestros pensamientos también. ¿Por qué? Dios nos enseña en el versículo 8, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios hace una división. El pensamiento de Él y el pensamiento de nosotros son contrarios. Por eso, para creer en Dios,
tenemos que dejar de creer en nuestros propios pensamientos. Los pensamientos de Dios son la palabra de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios. Yo no puedo creer en los pensamientos de Dios y en mis propios pensamientos. No, son dos pensamientos diferentes. O le creo al pensamiento de Dios, que es la Biblia, o le creo a mi pensamiento. No puedo creer en los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? El pensamiento de Dios está a la altura de los cielos. El pensamiento humano, la tierra. Están separados. Si yo quiero creer en Dios, tengo que separarme de mis pensamientos. Si quiero creer en mis pensamientos, estoy separado de los pensamientos de Dios. Aquí hay una distancia enorme. Pero las personas dicen, yo creo en Dios, acá arriba, en los pensamientos de Dios, y están creyendo realmente en sus propios pensamientos. Para creer en la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Para creer en Dios, no tenemos que creer en nuestro pensamiento, sino en la palabra de Dios, acá a esta altura. El pensamiento humano no se conecta con el pensamiento, están separados como el cielo y la tierra. Así en Génesis capítulo 3, cuando Adán pecó, el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre quedaron separados. Por eso un ser humano que dice que cree en Dios y cree solamente en su pensamiento, está equivocado. No va a ir al cielo. Porque para ir al cielo hay que creer en Dios, solamente en la Biblia, solamente en la verdad. Pero quien no cree en la palabra de Dios, no cree en la verdad, no cree en Dios. Cree en sí mismo, en su propio pensamiento o en su propio corazón. Tenemos que dejar nuestro camino y tenemos que dejar nuestros pensamientos. La explicación, el pensamiento de Dios y el pensamiento humano está separado, como el cielo y la tierra. Y los caminos de Dios y nuestros caminos están separados. El camino de Dios nos lleva al cielo, pero el camino de nosotros nos lleva al infierno. Son dos caminos separados. Por eso, si me encuentro con el camino de Dios, que es bien alto, ese me lleva al cielo. Pero si estoy en el camino humano, me lleva al infierno. Las denominaciones son el camino humano. Los pensamientos de nosotros son el camino humano. La conciencia de nosotros son nuestro camino humano. Nuestra experiencia es nuestro camino humano. La teoría, muchas personas solamente tienen teoría de la Biblia o tienen mucho conocimiento teológico. Eso no salva a nadie. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay un solo camino. Jesucristo, ¿qué nos enseña? El camino al cielo, la cruz. No hay más. La sangre de Cristo, no hay más. La misericordia y la gracia, porque no hay más. Salmo 25:8 dice, Jehová es bueno y recto, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Dice que enseña el camino. Dios tiene que enseñar al pecador el camino, porque si Dios no le enseña al pecador el camino, el pecador se pierde, va al infierno. Ya miramos el versículo 7, Dios le dice al pecador, pecador, estás equivocado, deja tu camino porque vas al infierno. Pecador, deja tu pensamiento porque con tu propio pensamiento vas al infierno. Entonces, mucha gente lee la Biblia y creen o piensan que porque leen la Biblia ya son salvos. No. Porque van a una iglesia son salvos. No. Porque oran. No. Primer paso bíblico para encontrarnos con Dios, el arrepentimiento, dejar nuestro propio camino, nuestra confianza. Dejar de tener esperanza en nosotros mismos que si hacemos algo bueno vamos al cielo. No, estamos equivocados. Somos equivocados. El camino del ser humano de nosotros mismos es hacia el infierno. El ser humano corre hacia Satanás por sí mismo. El camino del hombre es un camino diabólico. Por eso Dios le dice al hombre, deja tu camino, pecador, deja tu camino. Entonces los pecadores piensan es que tienen que dejar de tomar, de fumar, de decir mentiras. No. No está hablando de las obras humanas. Está hablando del camino que el ser humano tiene en su corazón. En el corazón el ser humano quedó desviado de Dios, se apartó de Dios. Como el hombre dejó a Dios, ya el hombre abandonó a Dios, dejó a Dios, tomó un camino diferente porque dejó a Dios, se apartó de Dios, está sin Dios. Se desvió del camino, está desviado. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Dejar ese camino desviado y regresarse a Dios, cambiar la dirección del corazón hacia Dios. Tiene que encontrarse con Dios. ¿Cómo nos encontramos con Dios? Por la Biblia.
La Biblia nos muestra el camino correcto. Pero para creer en la Biblia, tengo que dejar de creer en mis pensamientos y en mi propio corazón. Dios nos dice, deje su pensamiento, deje su camino. ¿Por qué? Dios dice, el camino del hombre es algo bajo. El camino de Dios está en el cielo. El pensamiento del hombre es bajo, el pensamiento de Dios está en el cielo. Por eso tenemos que dejar nuestro pensamiento y nuestro camino, porque nada tiene que ver con Dios. Nuestro camino y nuestro pensamiento son equivocados. Siguiendo nuestro propio pensamiento, siguiendo nuestro camino, ¿a dónde vamos? Vamos a ir al infierno. Pues vamos a ir un momento. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Dios le enseña, entonces miramos, le enseña a Abraham que él va a destruir a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra está lleno ¿de qué? De pecadores. Los va a destruir. Está lleno, Sodoma y Gomorra está lleno de pecadores. Va a destruir a Sodoma y Gomorra, así como en la antigüedad. Pero antes de destruir a Sodoma y Gomorra, le enseña a Abraham de que va a destruir a Sodoma y Gomorra, porque Abraham, ¿qué es? Justo. Génesis capítulo 18, versículo 16. Génesis capítulo 18, versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Dice que Abraham les va a hablar ¿de qué? De el camino de Jehová. Aquí dice que Abraham a sus familiares, a sus hijos, los que vengan después, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, ¿de qué les va a hablar Abraham? Dice de el camino de Jehová. Está hablando de que Abraham conoce el camino de Jehová. ¿Cuál es el camino que Abraham conoce? La fe. Abraham es el padre de la fe. ¿Qué camino les va a enseñar a Abraham? A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. ¿Cuál es el camino que la Biblia dice antes de que Dios destruya Sodoma y Gomorra? Dice, no, yo no puedo encubrirle a Abraham porque voy a destruir a Sodoma y Gomorra, que son el ejemplo de los pecadores. Voy a decirle a Abraham que voy a destruir estas ciudades. Porque Abraham va a guardar el camino de Jehová. ¿Guardar el camino? ¿Cuál camino? El camino de la fe. Abraham le va a enseñar a todos el camino de la fe. Abraham no habla del camino de las obras. Abraham no habla de la ley. Abraham bíblicamente es el padre de la fe, y los creyentes son creyentes porque creen que nosotros somos justos por la fe. La fe que recibió Abraham es la fe que recibimos nosotros a través de Cristo. Por creer en la obra de Cristo somos justos. El versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Versículo 23 nos enseña una verdad muy profunda. Abraham, por quien clama dentro de Sodoma y Gomorra. Miren el versículo 23 que dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Vas a destruir al justo con el pecador? Están los dos grupos bíblicamente. El pecador, apartado de Dios, lejos de Dios. ¿Dios qué va a hacer en Sodoma y Gomorra? A destruir a los pecadores. Pero las personas en este tiempo todavía que dicen: yo soy pecador y yo creo en Dios. No. Bíblicamente el pecador no cree en Dios. Por eso Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, porque es que no son justos. Son impíos o son pecadores, es igual. Impío y pecador es igual, incrédulo, todo eso es igual. Cabritos, los de la izquierda, todo es igual. A la derecha,
Ovejas, justos, santos, creyentes. Son dos grupos. Entonces Abraham, como Dios le dice, Dios le revela, nadie sabe en Sodoma y Gomorra que van a ser destruidos porque son pecadores. No saben. Porque el pecador piensa que no hay problema, que él puede vivir como quiere y que no hay problema. Pero la Biblia enseña que si el pecador no se arrepiente, si no cree en Dios, va a ser destruido. No hay más opción. Dios les habla, Dios les muestra, si no se arrepienten van a ser destruidos. Por más que digan que yo soy pecador y yo creo, no hay opción. Abraham sabe, Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham tiene su sobrino, tiene a Lot viviendo también en esa ciudad. Entonces Abraham, ¿qué hace? Se acuerda, uy, pero van a destruir a los pecadores, pero es que está viviendo mi sobrino. Voy a interceder a Dios por él, por los justos. Eso es lo que dice aquí. Versículo 24 dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Y empieza a clamar por los justos. Hasta que al final llega un número 10 a pedirle, pero si hay 10 va a destruir. Dios dice, no, si hay 10 no lo destruyo, porque hay justos. Si al menos hay 10 justos en Sodoma y Gomorra, 10, no destruye la ciudad. No habían 10. No habían 10, por eso Dios los destruye. ¿Por qué? Todos los que habían en Sodoma y Gomorra eran pecadores, menos Lot no era pecador, era justo. Por eso Dios lo saca a él y a su familia. Cuando nosotros miremos el versículo 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. La Biblia muestra aquí. Abraham por quien clama, el padre de la fe, los que tienen la fe por quien claman, por los justos, no por el pecador. ¿Por qué? Estos pecadores no quisieron escuchar a Dios, ya que tiene que venir cuando la persona menosprecia el camino de Dios, no sigue el camino de Dios, el juicio. Eso es lo que queda, el juicio no más. Dios le enseña a los pecadores el camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál es el camino? Vamos a regresar de acuerdo a Salmos 25, vamos a regresar. El texto principal, base es Salmos 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Dios le enseña al pecador el camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál es el camino que nos muestra Dios para ser salvos? Romanos capítulo 3, vamos a mirar cuál es el camino que nos muestra Dios. Romanos capítulo 3, vamos a mirar. Libro de Romanos capítulo 3. Versículo 21. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Romanos 3, 21 dice. Pero ahora, aquí dice ahora, en este tiempo que vivimos, ahora, en este momento, aparte de la ley, aparte, aquí está mostrando dos caminos. Los que siguen la ley están errados, los que siguen su pensamiento están errados, los que siguen su propio corazón están errados. Pero dice que ahora, aparte de la ley, hay un camino diferente. ¿Cuál? La gracia, la cruz. La cruz es el camino aparte de la ley. Pero muchos, yo creo en Dios y hay que cumplir los mandamientos. Quieren ley y gracia. No. Ley y gracia no son compatibles, son contrarios. La ley dice hay que cumplir mandamientos y se va al cielo cumpliendo los mandamientos sin fallar. Nunca. La gracia dice usted es un pecador y usted se va al infierno porque no puede hacer nada para ir al cielo. Dios envió a Cristo para salvarlo de todo su pecado, de toda su maldad desde Adán. Usted no puede ser salvo sino solamente por Cristo, no hay más camino. Eso es la gracia. Solo la obra de Cristo, no más. Por eso aquí dice, versículo 21, Romanos 3, 21. Pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso es lo que la persona, es el camino de Dios, la justicia de Dios, porque Él es bueno y recto. Manifiesta la justicia de Él. Testificada por la ley y por los profetas. ¿Pero qué cosa? La justicia de Dios. Dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el camino. Solamente Cristo, la fe en eso. Ese es el camino, no hay más.
Es la fe en Cristo, no hay más. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay ¿qué? No hay diferencia, dice aquí. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos. No dice uno ni dos, sino ¿cuántos? Todos quedaron ¿qué? Destituidos, pero todos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos. Eso enseña la Biblia. Versículo 24, este es el camino, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay más. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ese es el camino, la fe en la sangre de Cristo que nos perdonó el pecado, no hay más. Para manifestar su justicia, la sangre de Cristo es la justicia. Eso nos hace justos, no más, la sangre de Cristo. A causa, dice, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. Él es el justo y justifica el que es de la fe de Jesús. Si yo creo en Cristo, ¿qué soy? Justo. Por creer en Jesucristo, no más. Justo. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ese es el camino, no hay más. Somos justos por fe, no más. Sin las obras de la ley. La ley no hace justo a nadie. Por eso que dice la Biblia, pecador, deja tu camino, deja tus pensamientos. No creas que tienes la razón, no creas que eres correcto, estás equivocado, pecador. Dios le enseña al pecador el camino. ¿Cuál camino? Versículo 28, Romanos 3:28. Concluimos, aquí no se le puede añadir nada. El que le añada a la Biblia delante de Dios es maldito. Esta es la conclusión. ¿Qué más le van a añadir? No se le puede añadir. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, no más. Sin las obras de la ley, no más. ¿Cuál es el camino? Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino? Cristo, no hay más. Él es el camino. ¿Por qué? No hay más camino. Yo soy el camino. Aquí dice la Biblia que Jesucristo es el camino. ¿Cuál más camino nos lleva al cielo? Cristo, porque no hay más. Último versículo. Con ese versículo terminamos. Apocalipsis 1:5. Que dice, y de Jesucristo el testigo fiel. No hay más. Él dice la verdad. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No hay más camino. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué somos? Limpios, nos lavó del pecado. Ese es el camino que Dios le muestra al pecador. No hay más camino. Cristo. La conclusión, todo nuestro pecado fue limpio en la cruz por la sangre de Cristo. Esa es la conclusión. Pero tenemos que cumplirlo, pero tenemos que... No hay nada para hacer. Cristo nos lavó. Eso dice la Biblia, Apocalipsis 1:5. Yo estoy limpio por la sangre de Cristo. Ese fue el camino que Dios me mostró a través de la Biblia, porque Él es bueno y recto, me mostró un camino diferente a lo que yo pensaba. Me mostró el camino verdadero. Cristo, no hay más. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó. El pecador tiene que arrepentirse y regresar al amor de Dios, encontrarse con el amor de Cristo en la cruz. Ahí tiene que encontrarse. Pero si sigue detrás de la ley, nunca se va a encontrar con Cristo en la cruz. Tiene que encontrarse con Cristo en la cruz. Tiene que encontrarse con la misericordia, con la gracia, porque no hay más camino. Yo soy el camino, dice Cristo. Yo soy el camino. No hay más. El camino al cielo no es la ley.
La ley es la maestra que nos enseña toda nuestra maldad. Y nos dice, crea en Cristo porque no hay justicia para usted. Cristo es su justicia, Cristo es su perdón, no hay más. Y nos deja delante de la cruz. ¿Qué hay que hacer? Pues creer en la cruz, nos deja ahí botados como pecadores. Pecador, si no crees en Cristo, te condenas al infierno. Porque tú no puedes cumplir ni una sola cosa de la ley. El pecador, que tiene que hacer humillado, Señor, tenga misericordia de mí. Entonces, ¿Dios qué dice? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo tengo que mirar, Él me lavó del pecado, me limpió del pecado para siempre con su sangre. En la cruz no solamente se derramó la sangre de Cristo, se derramó también el amor de Dios. Dios es amor. Por eso no podemos menospreciar el amor de Dios ni la sangre de Cristo. Ese es nuestro único camino para ser justos. El justo por la fe vivirá. Quien cree en la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo lo limpió, se llama justo bíblicamente. El que recibe el amor de Dios y la sangre de Cristo, yo estoy limpio de pecado. Por la sangre de Cristo, no más. Esa es la conclusión. No hay más. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Hasta ahora compartimos esta noche. Oremos. Dios, te agradecemos, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres recto y tú enseñas a los pecadores el camino. Gracias porque un día me enseñaste el camino al cielo, Señor, que es Cristo. No tenía más camino que Jesucristo, Señor. Yo pensaba, Señor, que si hacía las cosas bien, que si oraba, que si me portaba bien, que si pedía perdón por el pecado iba a ir al cielo, pero un día descubrí, nada que yo haga en este mundo me puede llevar al cielo. Lo único que me lleva al cielo, Señor, es la fe en la sangre de Cristo, creer en Jesucristo, Señor. Gracias porque un día me enseñaste, Señor, que mi camino era equivocado, que mi pensamiento era equivocado, que estaba equivocado 100%, Señor. Que al igual que Saulo, Señor, yo pensaba que te servía, pero yo estaba en contra tuya. Pero cuando tú me enseñaste, Dios, que tenía que dejar de creer en mi propio corazón, tenía que dejar de creer en mi pensamiento, y me mostraste el camino correcto a través de la Biblia, que es la cruz, la sangre de Cristo. Ahí pude ver, Señor, que mi pecado fue limpio por la sangre de Cristo, no hay otra cosa. El amor de Dios fue tan grande que me limpiaste a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ahora sé, Señor, que soy tu Hijo, que soy justo por tu obra, por tu gracia nomás, Señor. Gracias por enseñarme tu camino, Señor, el camino verdadero, el camino de la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir este camino, Señor, que es el camino del Evangelio, para agradarte a ti, Señor, para glorificarte a ti con nuestra vida, Dios. Te agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Esta noche así, la palabra, espero que puedan seguir escuchando, puedan seguir también leyendo la Biblia. Es muy importante, nosotros descubrimos el corazón de Dios a través de la Biblia. Lean la Biblia porque Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieren conocer el corazón de Dios? Lean la palabra de Dios. Eso es un secreto. Si no leemos la Biblia, terminamos creyendo en nuestros pensamientos. Dios me habló, Dios me dijo, pero Dios habla, Dios nos muestra, Dios nos guía por la Biblia.